Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Necesitamos mantener un equilibrio en nuestro trabajo. Y cuando nosotros hacemos eso, honramos a Dios. Así que bienvenidos a su programa El Faro de Alejandría, donde no solo se cuenta, sino que se ilumina. Se cuenta la historia y la aplicamos a nuestra vida actualmente. Hay gente que trabaja todos los días, pero no sabe para qué trabaja. Se levanta temprano, cumple horarios de trabajo, se esfuerza mucho, pero en el fondo sienten que algo no está encajando. No están viviendo como deberían de vivir. No están produciendo como deberían de producir. No están disfrutando como deberían de disfrutar. No tienen paz. Entonces ahí hay un problema. Hay muchos que estamos acá que piensan que el trabajo es un castigo. El trabajo tiene un propósito. Entonces, quiero que nos preguntemos, ¿nosotros trabajamos con propósito o trabajamos por obligación? Así que hoy no vamos a hablar solo del día del trabajo, vamos a hablar del trabajo desde una perspectiva más profundo. Vamos a entender cómo el trabajo fue ordenado por Dios. Así que hoy, quédese con nosotros. En este mes de mayo, este 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador. Y toda la gente piensa en trabajo. Hay muchos, tengo el privilegio de pertenecer a la empresa Super Tienda Robert, y llegan muchos jóvenes diciendo: yo soy una opción más que tiene para ese puesto. Hay muchas personas que llegan y dicen: yo vengo a hacer cualquier cosa, pero no tienen un propósito. Trabajan por obligación, no les gusta lo que hacen. Entonces, mis amados, el trabajo no comenzó en una empresa. No comenzó en una fábrica. Sí, el trabajo comenzó en el Edén. Dios formó al hombre y lo colocó en el huerto. No para que estuviera sin hacer nada, sino para que lo labrara, lo guardara. Antes del pecado ya había trabajo. Antes de la caída ya había responsabilidad. Antes que existiera cansancio, ya existía propósito. Y esto cambia completamente la forma de ver la vida. Porque entonces el trabajo no es castigo. El trabajo es diseño de Dios. Pero después del pecado, todo se desordenó. No apareció el trabajo
o no desapareció el trabajo en este caso, apareció el desgaste. Ahora el hombre trabaja, la mujer trabaja, se cansa más, se frustra en el trabajo. Al trabajo no le siente sentido. Hay muchas cosas en contra. Si usted se va al mercado, se va a muchos lugares que hay muchas personas trabajando y se acerca y les pregunta, ¿estás disfrutando el trabajo? Casi nadie disfruta el trabajo. Todos están viendo la hora, a qué horas es la hora de salida, a qué horas es la hora del almuerzo, a qué horas es la hora del break y todas esas cosas. Entonces, esas personas no están disfrutando el trabajo. Y esas personas que no están disfrutando el trabajo, entonces no hay propósito en sus vidas. Muchos de los que estamos acá hemos tenido que trabajar fuerte. Hemos tenido que trabajar, como dicen allá en buen lotiquense, de sol a sol. Hemos tenido que trabajar con barra, con piocha, con lo que caiga. Sí. Allá en el cantón me recuerdo que cuando llegó la energía eléctrica, pagaban por hacer, así en buen lolotiquense, el hoyo para colocar el poste. Y pagaban por hacer el hoyo para aquel poste. Entonces, habían muchos que tenían una pala, que metían así, apretaban y sacaban la tierra. Un servidor no tenía eso, a pura uña, pura uña. Entonces, muchos venimos de ahí. Entonces, la historia nuestra y la historia pasada a nosotros nos cuenta algo diferente. Por ejemplo, la historia, hubieron culturas que para algunos el trabajo era visto como algo muy bajo. Para los griegos pensaban que los trabajos manuales era para aquellas personas que no tenían educación. Para los romanos, los trabajos manuales eran únicamente para los esclavos. Y el que trabajaba con las manos era visto como una persona súper inferior. Pero cuando aparece el cristianismo, personas que se parecían a Cristo, todo cambió. Porque el Hijo de Dios no vino para gobernar terrenalmente, ni vino como alguien rodeado de privilegios. Vino como carpintero. ¿Cómo trabajan los carpinteros? Con las manos. Trabajó con su esfuerzo. Conoció la rutina. Y con eso, Dios le devolvió la identidad a la nación. Ahora, avancemos con la historia. ¿Por qué el 1 de mayo no nació como una celebración? El 1 de mayo nació como una protesta. Allá en el siglo XIX, las condiciones laborales eran extremadamente duras. Habían jornadas de 14 a 16 horas diarias. Personas que trabajaban sin descanso, sin garantía, sin equilibrio. Entonces surge una voz, surge una idea, un clamor que marcó la historia. Dijeron lo siguiente: 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Qué bonito está distribuido.
Eso no es bíblicamente que diga 8 horas para allá y para acá, no. Pero la Biblia dice que para todo hay tiempo. Por eso ahora no vengo a hablar de una tradición que actualmente se celebra, sino que vengo a que usted y yo le encontremos propósito a la vida. Que usted trabaje con propósito. Que usted y yo durmamos con propósito. Que usted y yo las otras 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y las otras 8 horas, nosotros las disfrutemos como familia. Entonces, eso fue algo muy poderoso, porque por primera vez el ser humano estaba diciendo, no solo queremos producir, también queremos vivir. Alguien estaba diciendo, no solamente queremos trabajar, también queremos tener tiempo para nuestra vida. Ahora yo le hago una pregunta muy directa y quiero que la piense con honestidad. Si usted trabaja 8 horas y duerme 8 horas, ¿qué está haciendo con las otras 8 horas? Porque ahí es donde se define la vida. Ahí es donde entra la relación con Dios, el tiempo de la familia, ahí entra su salud y ahí entra su paz interior. Porque hay personas que trabajan bien, pero viven mal. Son responsables con el empleo, pero son irresponsables con la familia. Cumplen horarios de trabajo, pero no tienen tiempo para Dios. Y eso no es falta de tiempo. ¿Cómo se le llama a eso? Escríbame ahí. Yo le pondría desorden. Eso es desorden. El problema no es trabajar mucho. El problema es no saber distribuir la vida. Dios a nosotros nos ha dado 24 horas solo para producir dinero. No. Dios nos dio 24 horas para que nosotros los utilicemos con propósito. Que ese tiempo lo aprovechemos para buscar su presencia. Que ese tiempo lo aprovechemos para disfrutar en la familia. Que ese tiempo lo aprovechemos para un tiempo de lectura, un tiempo de ejercicio, una buena plática con un buen amigo, leer un buen documento. Pero no, mis amados, le dedicamos tiempo a cosas que no tienen importancia. Así que el principio de 8 horas es bíblico. Necesitamos que en este día nosotros hagamos un alto y digamos, ¿será que estoy durmiendo bien? ¿Será que estoy dedicándole las 8 horas al trabajo fielmente? Porque ser cristiano es parecerse a Cristo. Y parecerse a Cristo es ser leal, ser transparente, no ser trampero. Porque usted puede tener 8 horas libres, pero puede perderlas completamente. Puede llenarlas de distracciones, pero de cosas sin valor. Puede llenarlas de cansancio mal administrado. Mire, me estaba contando un amigo y me decía, me siento frustrado, me siento cansado ahorita, quiero tomarme el aire porque pues, ¿y qué pasó? ¿Qué has estado haciendo? Le digo. Es que fíjate que estuve viendo un video que estos y estos problemas vi ahí. Imagínese, se frustró por otras cosas que no debía de hacerlo. Hay algo que muchos no entienden, que el trabajo no es
toda su vida. Pero sí es parte importante de su propósito. El problema es cuando el trabajo ocupa el lugar que solo Dios puede utilizar. Por ejemplo, su servidor tiene 43 años de edad. Yo cuando tenga 60 años ya no voy a poder hacer nada, pues. Si usted me dice, mira, ayúdeme a rajar leña, ¿cree usted que yo voy a poder? No, pues. Pero si yo no vivo con propósito, voy a llegar a los 60 años sin ningún 5 en la bolsa. Y ahí es donde se ven muchas personas a la edad de 70, de 80, buscando trabajo porque se están muriendo de hambre. Los llevan a meter a los asilos o andan pidiendo en las calles. ¿Por qué? Porque no han vivido una vida con propósito. Así que el verdadero cristiano no solo ora, el verdadero cristiano apoya, el verdadero cristiano colabora, respeta, sí, cumple con sus funciones, edifica cuando está en el trabajo. Una gente que se parece a Cristo, no podemos dejar fuera algo muy importante, lo que es el cuidado de nuestro cuerpo. Debemos nosotros de cuidarnos y hacer las cosas bien, porque hay personas que trabajan tanto, pero se destruyen a ellos mismos, descansan poco, se alimentan poco, viven estresados, dicen, estoy produciendo, pero se están perdiendo. La Biblia enseña que usted es templo de Dios. Y eso incluye su vida diaria. Incluye su descanso. Incluye su salud. Incluye un equilibrio en su vida. Trabaje, sí. Esfuércese, sí, esfuércese. Pero también descanse, cuide su mente, cuide su cuerpo, cuide su espíritu, porque usted no es una máquina, usted es creación de Dios. Debemos de cuidarnos. Nosotros muchas veces solamente vemos la contaminación del humo, todas esas cosas, a eso le llamamos contaminación, basura en la calle. Pero hay algo más grande que la contaminación del humo, del polvo, de la basura. Hay algo mucho más grande que eso de la contaminación. Es todo aquello que usted está viendo, que está escuchando. Eso es grave. Eso es contaminación. Por ejemplo, si yo abro las redes sociales ahorita, puede estar saliendo ahí en pantalla un video que están maltratando a un niño, cosas que yo detesto. Pero ese video puede estar actuado, puede ser mentira, únicamente para llamar like, llamar comentarios. Pero yo me enfermé psicológicamente con ver ese video. Y ese video me va a traer consecuencias desastrosas durante el día. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cuidarnos de esa contaminación. Elegir qué vamos a ver. Elegir qué vamos a escuchar. Porque a veces escuchamos cosas que no debemos de escuchar. Eso nos enferma en la mente. Entonces, mis amados, el trabajo no es un problema. El problema es no entender el trabajo. El mundo luchó por tener tiempo para vivir, pero muchos todavía no saben cómo vivir. Trabajan pero no disfrutan, producen pero no descansan, avanzan pero no tienen dirección, andan a lo loco. Aquí es donde este tema
se vuelve muy personal. Porque Dios no solo quiere que usted trabaje, Dios quiere que usted viva correctamente. Eso es lo que Dios quiere. Porque cuando el trabajo se conecta con Dios, deja de ser una carga. Oiga bien. Y se conecta con el propósito. Y es importante que veamos lo siguiente, que profundicemos en algo más fuerte, como esa lucha por la dignidad laboral que se dice el 1 de mayo, se conecta con el principio bíblico de Dios. ¿Y qué posición debe tomar usted como creyente en medio de este mundo? Porque nosotros vemos el Día del Trabajador 1 de mayo y la iglesia muchas veces lo ve como algo pagano. Es cierto, ir a andar haciendo manifestaciones, la Biblia lo prohíbe. Pero lo que quiero decir yo es que el trabajo tiene que tener propósito, tiene que tener un equilibrio entre dormir, entre trabajar y entre descansar, disfrutar con la familia. Entonces, el trabajo no nació, como decíamos al principio, en una empresa, nació en Dios. El trabajo no nació como castigo, nació como diseño divino. Y que el problema no es trabajar, sino trabajar sin propósito. Ese es el problema. Ahora la pregunta ya no es histórica. Ahora es personal. ¿Cómo debe de vivir usted en el trabajo delante de Dios? Porque el mundo ha peleado por los derechos. Pero Dios siempre ha establecido principios. Y aquí es donde debemos de ser muy claros. Dios es justo. Y como Él es justo, Él espera de nosotros justicia. La Escritura dice muy claro. En Lucas 17, oiga cómo dice. Dice que el obrero es digno de su salario. Ese es un principio. Y también advierte en Deuteronomio 24:14, no oprimas al jornalero pobre y necesitado. Le darás el jornal en su día, dice Deuteronomio 24:14 al versículo 15. Esto no es un tema moderno. Esto es un principio eterno de la palabra del Señor. Mis amados, pero también hay una verdad que muchos no queremos escuchar. No solo se trata de exigir derechos, también se trata de cumplir responsabilidades. Usted como pastor que está escuchándome, enséñale a la congregación que sus miembros sean responsables en el trabajo. Porque no pueden decir o no podemos decir que nos parecemos a Cristo, pero no hacemos el trabajo bien. Porque muchos quieren buen salario, pero no quieren dar buen trabajo. Quieren respeto, pero no respetan. Quieren oportunidades, pero no son confiables. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más directo. Ahí se vuelve más, pero más directo. Si usted es jefe, Dios le demanda justicia. Dios le demanda que trate bien. Dios le demanda que no abuse, que no oprima, que no use la autoridad para humillar. Porque el liderazgo no es para aprovecharse, es para administrar correctamente lo que Dios puso en sus preciosas manos.
Ese es el principio bíblico. Así que usted que es cristiano, que se parece a Cristo, debe de ser un buen empleador. Y también usted que trabaja tiene que ser un buen empleado. Dios a usted como empleado le demanda integridad. Le demanda que cumpla, que sea puntual, que no robe el tiempo, que no haga cosas a medias, que no dependa de que lo estén vigilando. Eso nos manda la palabra del Señor. Porque es incoherente que usted a la iglesia llegue a levantar las manos y a exigir muchas cosas, pero usted en el trabajo es irresponsable. Yo en el trabajo soy irrespetuoso. No cuadra. La palabra de Dios también dice, siervos, dice en Efesios 6:5, obedeced, no sirviendo al ojo, dice, como el que quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón. Eso dice Efesios 6:5. Eso significa que el trabajo no depende de quién lo esté, o el trabajador no depende de quién lo esté viendo. Depende de quién usted es. Los cristianos no deben de depender de una cámara porque lo está viendo el patrón. Eso es infidelidad a Dios. Aquí hay algo que debemos de entender profundamente. El trabajo no solo revela lo que usted sabe hacer, revela quién es usted. No se trata solo de capacidad, se trata de carácter. Hay personas pero muy capaces en la vida, pero con mala actitud. Personas que saben hacer bien el trabajo, pero dañan el ambiente, porque producen un ambiente terrible, generan conflictos y son cristianos. Esa gente no se parece a Cristo. Así que usted en este día que me está viendo, necesitamos parecernos más a Cristo en el trabajo, porque eso, cuando nosotros hacemos lo contrario, eso no glorifica a Dios. Porque usted puede ser eficiente, pero no ser un buen testimonio. Usted puede cumplir las metas, pero fallar en su carácter. Como por ejemplo, nosotros en la empresa Supertienda Robert, cada trabajador tiene una meta de venta. Pero hay unos que solamente buscan a los clientes grandes, a los que compran bastante, y a los que compran una cora no los quieren atender. ¿Cree usted que un cristiano es correcto en ese aspecto? No, un cristiano debe de ser leal al reglamento de la empresa. Por eso el trabajo se convierte en un espejo. Y es ahí donde se refleja su carácter cristiano, su disciplina, su humildad, su forma de tratar a los demás. Ahí se refleja. Ahí se ve si usted es el mismo, el que levanta las manos allá en la iglesia que casi toca el techo, que el que está allá en la empresa. En este 1 de mayo debemos de reflexionar en eso, porque es fácil ser espiritual en un culto, pero es en el trabajo donde se prueba la verdadera fe. Aquí nosotros debemos de hablar de un peligro que muchos no detectan. Cuando el trabajo deja de ser parte de nuestra vida y se convierte en su vida. Eso es otra cosa. Hay personas que no viven, solo trabajan. Todo gira alrededor del trabajo. Su ánimo depende del trabajo.
Su paz depende del trabajo. Su identidad depende del trabajo. Y es ahí donde comienza el desorden. Porque el trabajo nunca fue diseñado para ocupar el lugar de Dios. En el 1886, allá en Chicago, Estados Unidos, inicia esta manifestación. Ya vamos a hablar un poco al respecto. La Biblia lo resume en Marcos capítulo 8, versículo 36. Dice, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? Anote ese texto bíblico. ¿De qué sirve que gane todo el mundo y pierda su alma? Usted puede ganar mucho dinero, pero perder su paz. Puede avanzar mucho, pero quedarse vacío. Usted no fue creado solo para producir. Usted fue creado para vivir con propósito. Y cuando el trabajo ocupa el centro, todo lo demás comienza a caer. Se descuida la familia, se descuida la relación con Dios, se descuida nuestra salud. No sé si hacemos un alto y anotamos ahí en un papelito 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para vivir bien en la familia, en la iglesia, con nuestros amigos. Por eso hay personas con éxito, pero no tienen vida. Personas que logran mucho, pero perdieron lo más importante. Me estoy acordando de una persona que yo conozco que tiene mucho dinero, pero no tiene familia. De todos desconfía. Se siente y tiene una pistola a un lado viendo, pues nunca se sienta al centro, pues no, se sienta en las orillas, en las esquinas. Sí, está sentado en la mesa y aquí tiene como una cosa aquí en la pierna, el arma aquí escondida. Ni come bien porque está viendo. ¿Cree usted que eso es felicidad? De ninguno de los hijos confía. Sí, ya lleva varias mujeres, pero no es feliz. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Mis amados, es importante volver al principio bíblico. Ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado. No podemos perder la vida en el trabajo. No podemos dedicarle todo el tiempo a la familia y descuidar el trabajo. No podemos dedicarle todo el tiempo a la iglesia y descuidar la familia, descuidar el trabajo. Diferente es que usted es un hombre o una mujer que está trabajando en la obra a tiempo completo. Y me va a decir, pastor, yo trabajo a tiempo completo, pero no me dan una ofrenda. Si usted tiene economía para alimentar a su familia y alimentarse usted, pues gloria a Dios. Pero si no tiene una economía y trabaja a tiempo completo y no le dan una ofrenda, entonces es posible que se quede con ministerio, pero se quede sin familia. Necesitamos mantener un equilibrio en esta situación. Hermanos, el trabajo es una bendición, pero muchas veces venimos con los problemas del trabajo y los traemos a la casa. O venimos a la casa a continuar trabajando. Y cuando llegamos al trabajo estamos arreglando los problemas de la familia. Y cuando llegamos a la iglesia estamos arreglando problemas del trabajo, problemas de los amigos. Eso es incoherente. Un verdadero cristiano
No solo ora, un verdadero cristiano apoya, colabora, respeta, escucha, edifica, controla la conducta en el ambiente laboral. Ese es un verdadero cristiano, que se cuida a sí mismo. La Biblia lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Hay personas que nunca van a ir a una iglesia, pero lo están observando a usted todos los días. Cómo habla, cómo actúa, cómo responde, cómo trabaja, lo está observando a usted. Pero hay gente que anda con un gran rótulo que es cristiano, pero su trabajo dice otra cosa. Su responsabilidad dice otra cosa. Ahí es donde usted se convierte en luz. O también se puede convertir en tropiezo. Ahora quiero que lleguemos a un nivel más profundo. El verdadero enfoque que debemos de darle nosotros al trabajo. La Escritura enseña algo, pero muy poderoso. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Eso dice la palabra del Señor. Eso cambia todo el entorno. Tenemos que hacerlo todo de corazón. Porque ya no trabaja solo por el salario. No trabaja solo por un jefe, por una cámara. No trabaja solo por obligación. Trabaja para Dios. Trabajar en Supertienda Robert entonces es trabajar para Dios. Dice que glorifica a Dios, su comportamiento. Mis hijos estudian, no tienen un empleo, ¿verdad? Pero tengo amigos que si trabajan, estudian, trabajan en este caso, y lo que hacen glorifican a Dios. Cuando yo voy a un lugar a hacer algo, trato la manera de hacerlo lo mejor posible, porque eso glorifica a Dios. Y cuando mis hijos ya salgan de la universidad y empiecen a trabajar, lo primero que les voy a enseñar es que lo poquito que hagan glorifique a Dios. Porque el verdadero cristiano, trabaja bien. Sí. Aunque nadie lo esté viendo. Cumple. Aunque nadie lo esté evaluando. Hace lo correcto, aunque nadie le esté reconociendo. Eso produce algo que no todos tienen, que es consistencia. Es importante. Hoy el mundo sigue hablando de derechos laborales. De eso es lo que se habla en estos días, de derechos laborales. Pero Dios sigue hablando de algo más profundo. Dios sigue hablando algo de carácter, de integridad, de propósito. Aquí es donde todo se vuelve más personal. Porque no solo se trata de lo que el sistema hace. Se trata de lo que usted hace dentro de ese sistema laboral. Cómo trabaja, cómo responde, cómo representa a Dios. Un padre se siente muy feliz que le diga, por ejemplo, una vez, fíjese hermano Melquisedec, llegó un padre de familia, su hijo estaba trabajando en Calzado Cati. Entonces viene
Y se acerca don Robert, quiero preguntarle cómo trabaja mi hijo. Pero yo le veía una angustia que quería saber. Y yo le digo, su hijo trabaja muy bien, muy responsable, muy cuidadoso, muy dedicado. No le roba el trabajo a la empresa, el tiempo a la empresa, perdón. Es muy cabal con sus cuentas. Y saben que aquel padre, los ojos hasta le brillaron y se le pusieron como llenitos de agua así. Y yo noté en él una felicidad que hasta me quería abrazar. Y me dijo, gracias por tener a mi hijo acá. Me siento muy feliz. Es el primer trabajo que tiene mi hijo. Eso es un padre terrenal. Pero el Padre Celestial, ¿cómo no se siente? Que diga, mi hija Roxana Páez, mi hija Erenia Cruz, mi hijo Juan Hernández, mi hijo Alexis Laínez, mi hija Marilú Pereira. Qué gran ejemplo están dando en el trabajo. Eso es importante. Y nuestro Padre Celestial se goce por eso. Porque al final usted no solo está construyendo un ingreso, está construyendo un testimonio. Y ese testimonio puede abrir puertas o también las puede cerrar. Porque ya hemos tenido currículos en la empresa de un padre que trabajó antes en la empresa, pero se robó la gaveta con el billete. Pero a los años llega el currículo del hijo. Pero cuando miramos el historial de los apellidos y todos vemos que ese hijo es el hijo de aquel que gaveteó, ¿verdad? ¿Y cree usted que la empresa le va a dar trabajo fácilmente? Hay un historial negativo. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra integridad y parecernos a Cristo. La empresa tiene que ser íntegra, no aprovecharse de nadie, pagar lo correcto, lo justo. Pero usted también como empleado, colaborador, tiene que desempeñarse muy bien. Debemos de pensar en esto, que evaluemos nuestra vida y si es necesario hacer algunos ajustes, hay que hacerlos. Entonces el Día del Trabajo no nació como una celebración, nació como una necesidad. En el siglo XIX, especialmente en las ciudades industriales de Chicago, la vida del trabajador era extremadamente dura, ya lo mencioné. Trabajaban entre 14 y 16 horas diarias, en condiciones peligrosas, salarios muy bajos y prácticamente ningún derecho. El trabajador no era visto como persona. El trabajador era visto como herramienta, como alguien que no solo debía producir, sin importar, esa persona solamente debía de producir sin importar su vida, su familia, su descanso. Imagínese esto por un momento. Personas que salían de madrugada de su casa y llegaban que a las 11, 12 de la noche, sin tiempo para descansar, sin tiempo para su familia, sin tiempo para vivir, solo trabajaban, pero no vivían. Y en medio de ese escenario surgió un clamor que marcó la historia. Ya lo mencioné. En ese duro trabajo surge un clamor y dijeron:
8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Ese fue el grito que comenzó a cambiar el mundo. Una necesidad humana que pedía un equilibrio, pedía una dignidad de vida. Eso fue allá en el año 1886. Miles de trabajadores salieron a las calles exigiendo algo que hoy parece normal, pero que en ese tiempo era revolucionario. Pero la historia no fue sencilla. Hubieron protestas, enfrentamientos, pérdidas humanas. El evento que marcó un antes y un después, lo que comenzó como una lucha por un equilibrio, terminó siendo una sacudida mundial que obligó a las naciones a replantear la forma en que trabajaban los trabajadores. En ese 1 de mayo del 1986 pasó algo muy importante, donde ese grito marcó la historia. Pero mire, pastor, y usted que no es pastor, ¿para qué está hablando del 1 de mayo del 1886? Sí, me importa, porque hay mucha gente que solo trabajando pasa. O hay gente que solo durmiendo pasa. O hay gente que solo paseando anda y no trabaja, no le da tiempo a la familia. Si usted se va a los cantones, hay muchos hombres que desde las 5 de la tarde, mire, no, como nunca he naipeado, no sé cómo le hacen, pero como algo así, no sé cómo es la cosa. Pero bien, naipeando desde las 5 de la tarde, ahí por la tienda Robert, por la esquina, si usted va a ver, ahí hay naipeadores que llegan a las 6 de la tarde y se van a la 1 de la mañana todos los días. ¿Será que ellos no tienen familia? ¿Será que ellos no tienen esposa? ¿Será que ellos no tienen compromiso en su casa? ¿Será que ellos no tienen que ir a trabajar mañana? El problema es que mañana van a ir a trabajar con sueño. El problema es que mañana van a ir a trabajar cansados. El problema es que mañana van a ir a llevar a sus hijos al médico durmiéndose. El problema es que mañana, cuando vayan en el vehículo, pueden tener un accidente. ¿Por qué? Porque son irresponsables. La Biblia dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado. Dice: le darás su salario al día. Eso dice Deuteronomio 24:14. Pero también afirma que el obrero es digno de su salario en Lucas 17. Dios siempre ha estado a favor de la dignidad, de la justicia y del trato justo, trato correcto. Pero el problema no es solo injusticia interna. Perdón, injusticia externa es la cosa. El problema también es el desorden interno del corazón. Hay algo que ha desviado completamente el propósito del trabajo y se llama avaricia. La Biblia lo advierte claramente. Porque a raíz de todos los males, dice primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el trabajo deja de ser propósito y se convierte en ambición, una ambición desmedida, todo se pierde. Se pierde la paz, se pierde la familia, se pierde el equilibrio y muchas veces se pierde a Dios. La avaricia hace que la persona nunca esté satisfecha. Siempre quiere más. Más dinero, más crecimiento, más fama, más logros. Nunca hay descanso en el alma de aquella persona. Por eso Jesús dijo: mirad, dijo Jesús, guardaos de toda avaricia,
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso dice Lucas 12:15. Ahí dice Lucas. El problema no es trabajar, el problema es cuando el dinero se convierte en el centro de su vida. Ahí está. Entonces, en este mes de mayo, que se celebra el Día del Trabajador comúnmente en el mundo, necesitamos, como hijos de Dios, ser responsables. Ser responsables con nuestra familia, tiempo para la familia, tiempo para Dios, tiempo para nosotros y tiempo para el trabajo. Aquí debemos de hablar con sabiduría. Porque cuando hablamos del día del trabajo surge una pregunta muy importante. ¿Debe un cristiano marchar como creyente? Nosotros como creyentes estamos a favor de la justicia. Estamos a favor de la dignidad, del respeto del trabajador. Eso es completamente bíblico. Pero también debemos de cuidar algo, no caer en el desorden. La Biblia dice, Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Eso dice Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y también declara, dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Entonces, usted que es un trabajador, no vaya a andar haciendo manifestaciones. No, doble rodillas y usted evalúe su vida. Nosotros no somos llamados a la violencia. No somos llamados al desorden, a pintar paredes, quebrar vidrios, ni a actuar movidos por emociones descontroladas. Somos llamados a hacer luz, a ser ejemplo, a actuar con sabiduría. Más que marchar, el cristiano debe de posicionarse correctamente. Ser justo, ser íntegro, ser ejemplo, ser una voz que brille en medio de un mundo desordenado. Porque usted puede defender una causa correcta, pero hacerlo de una manera incorrecta. Y ahí es donde muchos pierden el enfoque. Hoy hay leyes, hay derechos laborales establecidos. Pero aún así hay gente cansada, gente vacía, sin propósito. No todos son explotados, pero muchos están siendo desgastados. No todos trabajan 16 horas, pero muchos viven sin paz. Y eso nos lleva a una conclusión clara. El problema de hoy no es solo el sistema, es el corazón. Hace unos días, hermano Melquisedec, me alegré porque vi una noticia, no sé qué tan cierta sea, la verdad, me ponen en sus comentarios ahí, que el gobierno iba a estar supervisando las escuelas de todos aquellos niños que no fueran a la escuela por explotación laboral. Pero a mí me gustaría, digamos, el ministro de Trabajo le haga un llamado, ya que estamos en esto. También, hombre, así como aquellos niños que les exigen a trabajar y no ir a la escuela, ahora ustedes los van a ir a traer para que vayan a la escuela, es un derecho de la niñez. Pero también persigan a todos aquellos haraganes, hombre, que se dedican a robar y no quieren trabajar, vea. Hay mucha gente que, mire, meciéndose en la hamaca todo el día, ¿verdad? Y tiene una familia aguantando hambre. ¿No creen ustedes que fuera necesario también que hubiera una ley para aquellos haraganes, pues, para que vayan a trabajar, que hagan algo, que hagan milpa, que siembren frijoles, pues que hagan algo en la casa? Pero hay muchos hombres y muchas mujeres haraganes que no hacen nada. Y eso es contra los principios bíblicos. Pero mire, pastor, hay unos de esos que son cristianos. Sí, hombre, tienen el nombre. Sí, son cristinos, son personas que andaban ahí con Cristo, pero no son nada, pues. Si ella andaba Judas, sí, hombre. Dijo Jesús, el que meta su pan aquí mismo conmigo, ese es el que me va a entregar. Ahí estaba con Jesús, pues. Porque usted puede tener tiempo, pero no saber usarlo.
Puede tener descanso, pero no puede tener paz. Puede tener oportunidades, pero no tener dirección. Por eso este mensaje no se trata solo de historia, se trata de redimir la vida. Dios no quiere solo que usted trabaje, Dios quiere que usted redima su trabajo. Que lo que usted hace todos los días tenga sentido delante de Dios. La Escritura dice en Proverbios capítulo 16, versículo 3, si no me equivoco: encomienda a Jehová tus obras, y dice, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando usted incluye a Dios en su trabajo, todo cambia. Trabaja mejor, descansa mejor, vive mejor. Entonces el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una plataforma. Una plataforma para honrar a Dios. Una plataforma para bendecir a su familia. Y para vivir con propósito. Ahí está la bendición más grande. Por eso hoy no se trata solo de celebrar el día del trabajo. Se trata de vivir correctamente todos los días. Ordene su vida, revise su corazón, alinee su tiempo, permita que Dios controle su vida, y cuando Él controle su vida, su trabajo va a ser mejor. Así que, mis amados, finalizo diciendo lo siguiente. Hoy hemos aprendido algo muy claro. El trabajo viene de Dios, pero el hombre lo ha desordenado. El mundo luchó por regularlo, pero solo es Dios. Solo en Dios se puede redimir el trabajo. No se trata solo de trabajar, mis amigos. Se trata de vivir con propósito. Ahí está la clave. Se trata de vivir con propósito. No se trata solo de producir. Se trata de honrar a Dios. Se trata no solo de tener tiempo. Se trata de usarlo correctamente. Su trabajo no solo que lo consuma a usted, que ese trabajo glorifique a Dios. Debemos de vivir con propósito, trabajar con propósito y honrar a Dios. Así que, mis amados, este fue hoy su programa, El Faro de Alejandría. Honre a Dios en lo que hace. Una vez más, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón. Si Dios permite, nos vemos en la próxima. Un apretón de manos a la distancia. Que el Señor la bendiga. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.